¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Es la voz de José Luis Roque quien le saluda en este momento informativo. Oscar Barajas, profesor de la Escuela Bancaria y Comercial. La pandemia por el COVID-19 ha precipitado una de las mayores crisis económicas de los últimos años. Cristina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, ha estimado que el mundo enfrenta una de las mayores crisis desde la Gran Depresión de 1930, y un estudio de las Naciones Unidas afirma que el 81% de la fuerza laboral mundial, unos 3.300 millones de personas, enfrentarán cierres parciales o definitivos de sus centros laborales. La pandemia, el confinamiento, la incertidumbre en los mercados y la ruptura de las cadenas de valor llevaron a que para el mes de abril de 2020 en México, la industria automotriz registrara ya una caída del 64.5% y la industria turística registra ya caídas del 22% en el primer trimestre. Solamente para las actividades primarias se han registrado algunos números positivos, pero se prevé que algunos sectores registrarán pérdidas entre el 60 y 70% anual. Para el caso de Chiapas, como ya hemos visto, el PIB viene ya reduciéndose desde los últimos 4 o 5 años de manera sostenida, y aunque la caída entre 2015 y 2019 es tan solo del 6%, la industria de la transformación, por ejemplo, el sector secundario se ha reducido casi a la mitad, perdiendo un 40% de su valor. En materia de servicios, el panorama es todavía preocupante porque se ha reducido en el mismo periodo de 2015 a 2019 en 0.4%. Y solamente el sector primario ha registrado algún crecimiento alrededor del 3.5%, lo cual no es suficiente, pues recordemos que el sector primario en Chiapas ya no representa la mayoría de la economía, sino poco menos del 20% del Producto Estatal Bruto. Entonces nos damos cuenta que la crisis económica que vive Chiapas y la que vive el país ya venía iniciada desde un poco antes de la pandemia. La crisis económica en Chiapas es bastante más aguda que la del resto del país, y pues en el caso de México ya habíamos registrado crecimiento negativo del 0.1% a partir desde mayo del 2018. El gobierno mexicano ha instrumentado un plan de apoyo y de contingencia para evitar los mayores daños por la crisis económica aparejada de la pandemia mundial. Ha instrumentado créditos y apoyos financieros a empresas y trabajadores, asistencia técnica y plataformas de comercialización, y reducción de tasa de interés y medidas expansivas monetarias de parte del Banco de México. Sin embargo, la cantidad total de recursos destinados para estos programas no supera ni el 1% del Producto Interno Bruto. A medida de comparación, los Estados Unidos están destinando 3 billones de dólares en notación internacional, o sea, 3 trillones en notación estadounidense, para el rescate de la economía que se apareja más o menos al 14% del Producto Interno Bruto. La Unión Europea, por su parte, está destinando 800,000 millones de dólares para el mismo propósito, mientras que México, lo decíamos, está destinando unos 4,000 millones de dólares, que representan el 0.4% del Producto Interno Bruto. En Chiapas el panorama es aún más crítico. Como ya hemos platicado, la caída de la economía antecede a la crisis del COVID, es mucho más grave, es estructural, y el gobierno local no ha instrumentado programas de apoyo. Mientras que otros estados tienen hasta 7 u 8 programas de apoyo, el gobierno local solamente ha instrumentado un mecanismo con Nacional Financiera para créditos a las empresas, y se ha difundido, la verdad, muy poco en nuestro estado. Entonces es un estado con una crisis económica profunda, preocupante, que además no está haciendo mucho para prevenir los choques derivados de esta nueva, digamos, exacerbación de la crisis mundial, y podemos prever escenarios donde, si en México se está previendo un decrecimiento del 10%, según el Fondo Monetario Internacional, en Chiapas estaríamos cercanos al 15 o 20% de pérdida del Producto Interno Bruto, cuyo resultado podría ser catastrófico. La crisis económica global desatada por la pandemia de SARS-CoV-2 superará en gravedad a la crisis financiera del 2009 y será comparable a la crisis económica de finales de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión. El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja las expectativas de crecimiento para economías como Italia, Francia, España o México, y las coloca por debajo de una pérdida del 10% del Producto Interno Bruto. La crisis desveló y magnificó contradicciones y tendencias económicas que se habían manifestado durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Desigualdad social, deslocalización de cadenas de valor, el hiperconsumo y la debilitación del tejido social y de las instituciones democráticas en todo el mundo.
México enfrenta uno de los brotes epidémicos más extendidos y con mayor letalidad a nivel mundial, a pesar de las medidas de contención y confinamiento aplicados, que superaron los 2 meses de confinamiento sugerido y cuyos efectos económicos México ya está padeciendo. La economía mexicana, que ya había entrado en recesión desde mayo del 2018, ahora enfrenta una perspectiva de decrecimiento superior al 10%. Y algunos de los sectores clave, como el turismo, o el sector energético, o los sectores terciarios, podrían enfrentar caídas desde el 60 al 70% de pérdida de su valor. Las medidas contracíclicas adoptadas por México son sui generis, a pesar de que no incluyen rescates a empresas, rescates financieros a empresas, sobre todo a grandes empresas para proteger el salario, están incluyendo una serie de medidas contracíclicas destinadas a fortalecer el consumo, a hacer transferencias directas y apoyo a pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas, y apoyar con transferencias salariales a personas en posición de vulnerabilidad. Sin embargo, lo que hay que criticar de esto es la palidez del esfuerzo. Mientras que en otros países se está instrumentando más de 10% del Producto Interno Bruto en este esfuerzo, para México solamente representa el 0.5% del PIB. Entonces, una medida contracíclica de ese tamaño difícilmente tendrá influencia en el resultado económico del periodo. Podemos, sin embargo, suponer que México le está apostando a que muchas de las cadenas de valor, es decir, muchas de las empresas que se encuentran en México y que exportan, no dependen del consumo local, no dependen del consumo de la economía mexicana, sino dependen de la recuperación que pudieran tener países europeos y sobre todo nuestros socios comerciales en el norte del continente. En ese sentido, la ratificación y firma del Tratado de Libre Comercio, la nueva versión, el llamado TEMEC, digamos, el programa de apoyo que los Estados Unidos están ejecutando, pudieran ayudar a que la recuperación en México fuera un poco menos tortuosa y su periodo de recuperación pudiera ser un poco más corto. Tendríamos que observar ya el comportamiento. Sin embargo, volvemos a decir, los programas de apoyo del gobierno nacional en México son pequeños, son demasiado modestos, no son importantes, y cuando estamos revisando el panorama en Chiapas es desesperanzador. Estamos en un estado que ha disminuido su Producto Interno Bruto cerca del 8% en los últimos 5 años, y a pesar de ello no hay medidas de rescate, no hay medidas de fomento económico, solamente un tímido convenio con la Nacional Financiera que está aportando créditos para las empresas, pero cuyo ejercicio no es suficiente para paliar las consecuencias de esta crisis económica global. Soy Óscar Barajas, les agradezco su atención.